Muchas gracias, muy amables, y quiero decirles en primer lugar que es un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Quiero dar las gracias a Aliat Universidades y quiero personalizarlo en las personas, valga la redundancia, que estaban en el presidium conmigo, el caso de Rafael, el caso de Bárbara, el caso de mi buen amigo Luis Carlos Rangel, el caso del rector de la zona centro. Muchísimas gracias por confiar en que yo puedo enseñarle a ustedes algo esta tarde, cosa que es muy difícil. Como han visto, soy un tipo bastante aburrido porque solo sé de competencias, parece ser, ¿eh? Voy a intentar, por lo menos, no defraudarles y demostrarles que algo sé, no mucho, sobre el tema este de las competencias. Y además, cuando ustedes vean la presentación que les voy a hacer, van a ver que yo no soy una persona excesivamente teórica, aunque soy académico, ¿eh? Me gusta sobre todo el cómo hacemos las cosas. A mí me preocupa no el qué es muy sencillo. Basta con comprarse unos libros, leérselos, asimilarlos, citar bien a los diferentes autores que uno ha leído y entonces ahí ya está el qué. El problema es, ¿y ahora cómo lo hacemos? Entonces, a mí me interesa el cómo lo hacemos. Lo que yo voy a contarles es cómo lo hago yo, esto de las competencias, y cómo lo he hecho en algunos lugares, sobre todo acá en México, donde me considero como en mi casa, donde vengo de manera habitual, donde estoy más que en España y donde a veces me gusta incluso estar más que en España y sobre todo ahora mucho más con la que está cayendo por allá, ¿eh? Entonces, salvo el tema de la selección española de fútbol, eso sí, ¿eh? De las pocas alegrías que nos hemos llevado en los últimos tiempos. Bien, miren, yo provengo de una familia muy humilde. Yo estudié con becas públicas toda mi carrera y fue la única posibilidad que tuve de estudiar. No tenía otra. Es decir, si uno fallaba, no había otra oportunidad. Era como jugar a la ruleta rusa. Entonces, solamente había esa. Y estoy convencido que tuve maestros como ustedes que me permitieron, humildemente y modestamente se lo digo, yo soy una persona muy sencilla, poder estar aquí con ustedes esta tarde, y desde ese punto de vista les doy las gracias y les voy a invitar a que sigan con la tarea que yo sé que están llevando a cabo. Me van a permitir que antes de empezar les cuente un chiste o una historia, porque ustedes van a ver que tiene bastante que ver con lo que vamos a tratar aquí esta tarde, ¿eh? Pero quiero que empecemos con un pequeño cuento, una pequeña historia que se llama productividad celestial, ¿eh? Vamos a ver qué es esto de la productividad celestial. Solamente les voy a pedir una cosa. En el cuento aparece que uno de los protagonistas es un sacerdote y yo les voy a pedir que lo sustituyan por maestro. Lo demás está todo correcto. Adelante, amigo. Miren, el chiste dice lo siguiente. Había una vez en un pueblo dos hombres que se llamaban Joaquín González. Y resulta que uno era maestro, esta es la sustitución, y el otro era taxista. Y el destino quiere que los dos mueran el mismo día, que lleguen al cielo y allí les espera Dios. Por favor, siga. Al primero le dice, ¿tu nombre? Dice Joaquín González. Dice el maestro. Dice, no, yo soy el taxista. Dios consulta su planilla y le dice, bueno, aquí estás, tú te has ganado el paraíso y además te voy a regalar una túnica con hilos de oro y esta vara de platino con incrustaciones de rubíes. Puedes pasar. Muchas gracias, dice el taxista, y pasa hacia adentro. Continúe, por favor. Pasan varias personas más y le toca el turno al otro Joaquín González. Dice, ¿tu nombre? Dice Joaquín González. Dice el maestro. Dice, sí, muy bien, hijo mío, te has ganado también el paraíso. Te corresponde esta bata de lino y esta vara de roble con incrustaciones de granito. Y dice el maestro, perdón. Dice, no es por desmerecer, pero aquí tiene que haber un error. Yo soy Joaquín González, el maestro. Dice, sí, hijo mío, si tú te has ganado el paraíso, te corresponde la bata de lino, etcétera, etcétera. Dice, no puede ser. Yo conozco al otro Joaquín González, dice, era un taxista que vivía en mi pueblo y era un desastre como taxista. Se subía a las aceras, chocaba todos los días, una vez se estrelló contra una casa, conducía muy mal, tiraba las farolas, se lo llevaba todo por delante. Y yo me pasé, 75 son muchos, salvo que fuera Matusalén, pero 25 años de mi vida
enseñando todos los días en la escuela a los muchachos. ¿Cómo puede ser que a él le dé usted la túnica con hilos de oro y la vara de platino y a mí esto? Aquí tiene que haber un error. Dice, no, hijo mío, no hay ningún error, le dice Dios. Lo que ocurre es que aquí en el cielo, dice, nos hemos acostumbrado a hacer evaluaciones como las que hacéis vosotros en la vida terrenal. ¿Cómo? No entiendo. Dice, sí. Ahora trabajamos por objetivos y por resultados. Te voy a explicar tu caso y lo vas a entender enseguida. Durante los últimos 25 años, cada vez que tú ibas a clase y enseñabas, los muchachos se dormían. Pero cada vez que él conducía, la gente rezaba. Y los objetivos son los objetivos. ¿Qué les quiero decir con esto? Pasamos ya a la conferencia. ¿Qué máxima podemos sacar de acá? Pues que a mí hay maestros que me dicen, doctor, llevo 25 años dando clase, nunca he faltado, nunca me he puesto enfermo. Ya, pero es que esto no es una profesión de dar clase. Esto no es dar clase, esto es enseñar. Y enseñar es otra cosa distinta que ir todos los días al salón de clase. Es más, en muchos casos es mejor que el maestro no vaya al salón de clase. Porque para lo que hace, la verdad, es que quedándose en casa, los muchachos saldrían mentalmente mucho más sanos. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Tenemos que ir a clase a hacer algo. Tenemos que ir con un plan preconcebido. Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Y para eso tenemos que planearlo antes. No es llegar y abro el libro por la página 20, muchacho, a ver, no, eso ya está en el libro, pero el libro no lo ha hecho el maestro, lo ha hecho o otro maestro o una editorial. El maestro no puede replicar lo que han hecho otros. ¿Por qué? Porque sus alumnos son originales, son distintos, no son los del libro, son los que están allá. Y hay que planear para esos que están allá sentados. Bien, dicho esto, antes de empezar con la conferencia, miren, les quiero decir dos cosas muy sencillas. Yo sé que ustedes me van a entender perfectamente. Esto de las competencias, créanme que no es gran cosa. Lo van a ver ahora. Ha habido algunos autores, ha habido algunos conferencistas que se han dedicado a intentar manejar la idea, introducir la idea de que esto es muy complejo, de que esto es una moda, de que esto no es científico, de que esto es una creación del neocapitalismo, con la finalidad de hacer ciudadanos, alumnos cada vez más eficientes, más productivos, pero que no piensan. Estas son ideas bastante extendidas. Efectivamente, hay enfoques por competencias, porque no hay un solo enfoque por competencias, hay bastantes. Habría un enfoque conductista, habría un enfoque constructivista, habría un enfoque socioformativo, que es lo que yo vengo a contarles esta tarde, y para que yo les pueda contar esto esta tarde, nosotros cuando apareció el concepto de competencias hace ya bastante tiempo, desde hace aproximadamente 10-12 años, nos dedicamos a revisar los diferentes enfoques que se estaban manejando por competencias, porque veíamos que eran enfoques que venían de otros campos que no eran el campo de la educación, venían de la psicología, de la formación para el trabajo, de otros ámbitos. Y nosotros que éramos académicos dijimos, no puede ser que tomemos enfoques que no se han hecho para la escuela y se intenten introducir en la escuela como sea. Hay que ver cómo son, hay que ver qué tienen de aprovechable y hay que ver qué es lo que tenemos que crear para hacer un enfoque de académicos para académicos. De ahí que nosotros en diferentes momentos le hemos llamado de otra manera a este enfoque, en el momento actual lo llamamos enfoque socioformativo. La base de este enfoque es, como decía mi buen amigo Rafael, entre otros, mi buen amigo Edgar Morin. La teoría de la complejidad de Edgar Morin. Y en segundo lugar, toda la teoría de sistemas de la institución educativa como un sistema donde fluye la información, donde fluyen los procesos de una manera clara, de una manera horizontal y vertical. Es decir, la idea de institución inteligente, que es lo que tiene que ser la institución educativa. Bien, esto para mí no es lo más importante. Esto, si quieren ustedes, es el referente teórico. Ahora bien, desde mi punto de vista, ¿qué preelementos son necesarios para que podamos hablar de competencias? Dos cosas.
Primera, hay que cambiar la cultura de los maestros y de la escuela. Y hay que cambiarla con un primer punto. Para poder trabajar un currículum por competencias, hay que trabajar en equipo. Esa es la premisa básica. Ustedes dirán, es una premisa de sentido común. Sí, es una premisa de sentido común, pero lamentablemente el sentido común es el menos común de los sentidos. Y ya sabemos cómo somos todos en la universidad y en la academia. Es decir, el más tonto hace relojes de madera. Es el peor de los sitios para trabajar, porque se supone que todo el mundo es muy listo. Cosa que yo pongo en duda, ¿eh? Lo digo por mí, ¿eh? Yo no lo digo por ustedes. Pero la experiencia me ha dictado que no están ni los mejores ni los más listos. Bien, trabajo en equipo. Segunda cuestión, o como consecuencia de la primera, esto no es una tarea de un profesor concreto. A mí hay maestros que me dicen, doctor, ya tengo el currículum por competencias. Digo, ¿y quién le ha mandado a usted? Ya tengo mi materia, me salen 30 competencias. Digo, ¿y a usted quién le ha dicho que haga eso? Si es que eso no es tarea suya. Esto es una tarea institucional. Esto funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque si usted hace el currículum por competencias y le salen 30, cosa que, en fin, si Einstein levantara la cabeza se moría otra vez, pues el otro maestro seguramente a lo mejor está repitiendo algunas de sus competencias y el otro las está tripitiendo y el otro, como no se conocen ustedes y cada uno lo ha hecho por su cuenta, pues está haciendo lo mismo que está haciendo usted. No, esto funciona de otra manera distinta. Por tanto, primera premisa, esto no es una tarea individual, esto es una tarea de trabajo en equipo. Es más, es una tarea institucional. Entonces, miren, si tuviéramos que definirlo rápidamente, ¿cómo sería esto de las competencias? Funcionaría de la siguiente manera. Ahora les voy a dar más precisiones, pero así a grosso modo, con el lenguaje de hablar de la calle, si quieren, esto sería así. La institución o una institución, en este caso Aliat Universidades, en sus diferentes versiones y nombres, dice, yo quiero que los estudiantes de Aliat, cuando terminen en esta universidad, tengan las siguientes competencias. Es decir, cuando salgan por la puerta con su título, después de haber pasado aquí toda una serie de semestres, deberán reunir las siguientes competencias. Competencias específicas, como muy bien decía antes el rector, las propias de cada carrera. Competencias genéricas o transversales, las que son comunes a todos los estudiantes de la universidad, sea cual sea la carrera que tengan. Por ejemplo, trabajo en equipo. Por ejemplo, emprendimiento. Por ejemplo, investigación. Ese sería el marchamo de calidad que identifica a los estudiantes de una universidad independientemente de su profesión. Primero las definimos en este perfil de egreso, este sería el perfil de egreso, y luego decimos, ya tenemos aquí las competencias que van a tener que tener los estudiantes, ahora las distribuimos en función de las diferentes carreras y los profesores que hay en cada carrera. Y cada profesor contribuirá a una parte de cada una de esas competencias, ni siquiera una completa. Esto funciona así, créanme, no hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. Por tanto, que un profesor diga, ya he hecho mi programa por competencias y me salen 20, a mí me parece algo fuera de lo habitual. Me parece irracional y además me parece que no tiene ninguna incidencia en la formación de los estudiantes. Si todos no trabajamos a una, evidentemente no logramos ese perfil de egreso, no logramos que los estudiantes tengan competencias. Créanme que yo no he averiguado otra manera. En todos estos años que llevo dando clase, investigando este tema, no he encontrado otra manera de hacerlo. No he encontrado otra manera de hacerlo. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo que se desgrana de lo que es el proyecto educativo institucional. El currículum por competencias es una proyección del proyecto educativo institucional. Una universidad dice, yo quiero estos valores, tengo esta misión, quiero llevar a cabo esta tarea, y de ahí se desgrana el currículum. Y de ahí se desgrana el perfil de egreso. Y eso se prolonga en las clases. Y cada maestro desde su especialidad contribuye con su especialidad a una parte de una competencia, a una parte de otra. Por tanto, tenemos que organizar esto para saber qué maestro interviene ahora, qué maestro interviene después, cuál viene luego. Esto es trabajar por competencias. Lo demás no es trabajar por competencias. Créanme. Le han puesto nombre,
dicen que se trabaja por competencias, pero no se trabaja por competencias. Entonces, esto es así. Segundo, antes de entrar en la conferencia, miren, hay veces que dicen las instituciones, nosotros tenemos los programas ya por competencias. Ya, pero ¿los tiene usted dónde? ¿En la página web? ¿O los tiene usted en el aula por competencias? Son dos cuestiones distintas. A veces, estéticamente, están muy bien puestos en la página web, pero ahí abajo, en la fontanería, sigue pasando lo mismo de hace 40 años. Entonces, no hacemos los programas para esto. Esto es un engaño social, es un delito social que no está tipificado. Estamos engañando a nuestros clientes, que son los estudiantes. Les estamos diciendo que el currículum está por competencias y el maestro da la clase como toda la vida. Entonces, esto no funciona así. Es decir, no lo hacemos, no es un cambio de terminología, no es un cambio estético, no, créanme, que es algo mucho más sencillo y mucho más complejo, si quieren, que todo eso. Pero mucho más sencillo si lo hacemos bien. Primera premisa, trabajo en equipo. Eso sería la premisa fundamental. Bien. Ahora ya voy a entrar con ustedes en algunas cuestiones más teóricas, pero tampoco crean que mucho. No esperen mucho, porque van a ser cosas muy sencillas. Por favor, adelante. Pero sí quiero empezar con mi buen amigo Edgar Morin, que como ustedes saben, está ya viejito, tiene como 92 años, está muy bien. Él ha estado viniendo a México pues una vez al año en los últimos años, ahora ya le cuesta más. Pero en el año 98 la UNESCO le hizo un homenaje como consecuencia de su gran obra, El Método, en las ciencias sociales. Son una serie de volúmenes publicados en castellano en la editorial Taurus, pero este libro resume muy bien una parte de su pensamiento. Y concretamente en este libro, en la página 30, me he permitido sacarles este pequeño párrafo que nos va a servir para introducirnos en el tema de las competencias. Dice Edgar Morin que en educación lo inesperado nos sorprende siempre. Y nos sorprende porque nos hemos instalado con gran seguridad en nuestras teorías. ¿Qué es lo que hacemos los docentes? No, yo soy constructivista, no, yo soy conductista, yo soy de la pedagogía crítica, no, yo soy seguidor de Paulo Freire. ¿Qué hacemos con eso? Adoptar teorías para blindarnos frente a otras teorías y a la vez orientar lo que es nuestra actividad docente. Y dice él que a veces estas teorías son excesivamente rígidas y no dejan entrar lo nuevo. Y dice él que lo nuevo, queramos o no, va a entrar en educación. No sirve de nada que nos blindemos con una teoría para rechazar otras o con un paradigma para rechazar otros, porque lo nuevo, querámoslo o no, va a entrar en la educación. Y es mejor tener un paradigma o una teoría flexible que dé cabida a lo nuevo que una teoría rígida que intente rechazarlo porque lo queramos o no, lo nuevo va a entrar en educación. ¿Qué significa esto? Que es mejor que no nos opongamos al tema de las competencias, que intentemos entenderlas. Hay muchos maestros, seguramente aquí habrá algunos, siempre hay algunos, que vienen a esto para ver esto de las competencias, si finalmente se aterriza o no, y sobre todo a veces están en la sala algunos para luego en la sesión de preguntas intentar pillar al conferencista con alguna pregunta que demuestre que esto de las competencias es algo escasamente sólido y que tiene fisuras. Pero les decía que a muchos maestros no les gusta esto porque tienen un nivel de confort con lo que han venido haciendo de manera tradicional y rechazan esto no por nuevo, no por difícil, sino porque es algo que de alguna manera les mueve el piso y les quiebra lo que es su nivel de confort. Por tanto, es mucho mejor, siguiendo a Edgar Morin, que lo nuevo tenga cabida dentro de nuestras teorías. Porque si no, ¿qué hacemos? Los que somos mayores, como yo, que casi estudiamos pues, en el siglo XX hacia el tercer cuarto del siglo XX, hay otros que son más mayores y algunos estudiaron en el siglo XIX, resulta que estudiaron en el siglo XIX, principios del XX, con cosas que eran propias para ese siglo, pero ahora tienen que formar a muchachos del siglo XXI.
Entonces, no puede servir lo del siglo XIX para el siglo XXI, ni del siglo XX para el siglo XXI, porque la ciencia, la educación, evoluciona y las personas evolucionan. Y los docentes tenemos que ser curiosos y tenemos que leer, tenemos que, de alguna manera, intentar comprender qué son nuestros estudiantes y hacerles una oferta atractiva. Miren, si ustedes me preguntaran a mí en qué consiste esto de las competencias, les diría que consiste en acercar las disciplinas a la vida. Así de sencillo. ¿Qué dicen los estudiantes cuando entran por la puerta de la universidad? Oh, ahora me toca ir a la universidad a ver a este maestro, al otro, vaya pérdida de tiempo, a mí esto no me interesa, no lo entiendo, no sé qué. Y cuando salen por la puerta a las 3, las 4, las 6 de la tarde dicen, ahora empieza la vida. Tenemos que romper esa dinámica. ¿De qué nos sirve decir que fracasan, que... No, miren, tenemos que romper esa dinámica. Tenemos que demostrar a los estudiantes que cada una de nuestras disciplinas, conectadas con las otras, en un currículum por competencias, sirven para resolver problemas de la vida cotidiana. Y tiene que verlo el estudiante. Tiene que verlo el estudiante. ¿Pero dónde tiene que verlo? En el salón de clase. Yo siempre les recomiendo que sean maestros como House, como el Dr. House. El Dr. House nunca da grandes charlas. ¿Qué es lo que utiliza? Un caso clínico con sus estudiantes para, a partir del caso clínico, construir la teoría. En lugar de grandes clases, grandes discursos, lecciones magistrales. No. Hay que partir de la realidad. Seguramente, si hiciéramos eso... No, es que iba a decir una cosa, pero como luego viene un conferencista que conozco y que he oído esta mañana en otro sitio y que no me gusta lo que ha dicho, pero si ustedes no lo dicen, lo digo. Entonces, es el tema de PISA, el famoso tema de PISA. El famoso tema que a ustedes les vuelve loco aquí en México, el tema de PISA. A mí me preocupa cero. Y les voy a decir por qué. Cuando uno va a Finlandia, 4 millones de habitantes, con un Producto Interior Bruto espectacular, con una parte del Producto Interior Bruto dedicado a educación increíble, con unos maestros pagados como no se pueden ustedes imaginar, y con 10 estudiantes por clase, o menos. No tiene mucho mérito, es que consiguen lo que están obligados a conseguir. Entonces, que se vengan a México. Que se vengan los finlandeses a México. Y si obtienen los resultados que obtenían en Finlandia, mis respetos. Váyanse ustedes a Finlandia. Por muy tontos que sean, van a conseguir los resultados de los finlandeses. Entonces, estoy harto de oír el tema de PISA y el tema de Finlandia. Bueno, y lo dejo aquí porque luego lo van a oír. Entonces, corramos un tupido velo. Bien. Si trabajáramos de esta manera, que es como trabajan los finlandeses, obtendríamos mejores puntajes, pero sin preocuparnos si es PISA, si es enlace o si es lo que sea. Si yo tengo un sistema educativo, de una práctica educativa, donde partiendo de los problemas, lo que hago es construir la teoría, y luego me evalúan con preguntas que son como yo hago la clase, las voy a saber contestar. ¿Qué pasa en España y en México? Que los estudiantes saben mucha teoría, pero apenas saben aplicarla a la resolución de problemas. A mí me preocuparía más que los estudiantes españoles y mexicanos no supieran teoría. Eso me preocuparía mucho más. Ahora, si yo construyo un sistema educativo adecuado, correcto, como estamos hablando, me despreocupo de las evaluaciones y me despreocupo de los resultados. ¿Por qué? Porque se van a dar. ¿Qué es lo que hacen ustedes aquí ahora últimamente? Paran las clases y vamos a preparar PISA. Estoy viendo, cosa que me horroriza. O sea, está habiendo grandes negocios en México preparando para PISA. ¿No? Si el sistema educativo es bueno, no tenemos que preocuparnos de las evaluaciones de enlace de PISA ni absolutamente de nada. Por tanto, yo creo que donde tenemos que poner el énfasis es en un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, pase a la siguiente, por favor, porque si no terminamos mañana. Bien, y esto sí también rápidamente. Miren, ¿qué idea tenemos? Tenemos la idea de que un currículum son un conjunto de asignaturas puestas unas al lado de otras. Eso no es un currículum. Eso es una determinada ordenación de las materias. Pero son materias que no se tocan entre ellas.
Mi buen amigo Antonio Monclús, compañero, dice que un modelo de desarrollo del currículum es una forma conveniente de demostrar la forma en que actúan los elementos del mismo y sus interrelaciones. La mayoría de las instituciones educativas no tienen currículum, porque como no trabajan en equipo y no planean en función de eso, son materias compartimentadas, que no se tocan, que cada materia corresponde a un profesor, que le corresponde a una hora, y por tanto, a veces tengo anécdotas sobre esto maravillosas, aquí en México. Que no se conocen los profesores siquiera. Entonces, vengo, doy mi clase, me voy, vengo, doy mi clase, me voy, vengo, doy mi clase, me voy. Entonces, no sé por qué se llaman instituciones educativas. Eso es una academia. Te lo digo sinceramente, desde el punto estricto sentido de lo que es la educación. Eso no es educación, eso es pura instrucción, pero no es educación. La educación va mucho más allá de eso. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Tenemos que replantearnos los currículos. Una cuestión última. Hay instituciones que se creen lo siguiente. Muy bien, doctor, ya le hemos entendido el mensaje. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar todas las materias del currículum, planearlas por competencias, y entonces ya tengo un currículum por competencias. No, señor. Usted está haciendo el ridículo lo mismo que antes. Antes sin competencias y ahora por competencias. ¿Por qué? Porque las materias, cada una es distinta a la otra, no se tocan, no hay interrelaciones, los profesores no se conocen. Entonces, usted está haciendo el tonto como antes de manera tradicional, ahora por competencias. No hay ninguna diferencia, salvo que es una manera de hacer el tonto más moderna. Eso sí, es mucho más moderna. Bien, por tanto, dicho esto, vamos a ver esto de las competencias, ¿cómo es? Vamos, amigo. Bien. Yo les hablaba del perfil de egreso. El perfil de egreso es eso que queremos que tenga el estudiante cuando termine. Y el perfil de egreso lo que nos conecta es el macrocurrículum, es decir, las competencias que queremos que tenga el estudiante cuando termine, con el microcurrículum, lo que hace cada profesor en la clase. Porque lo que hace cada profesor en la clase debe ir dirigido a conseguir esas competencias que están en el macrocurrículum. Bien, pasemos. Primera competencia, por tanto, perfil de egreso, conjunto de competencias que debe desarrollar el estudiante durante el transcurso de su programa de formación. Y son unas específicas y otras genéricas. Continúe. Segunda competencia que deben tener los docentes y que deben trabajarla para conseguir un currículum por competencia. Los aprendizajes previos son el punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, yo no puedo planear si no sé cómo vienen los estudiantes. Yo no haré una planificación real o una planeación real si no hago una actividad diagnóstica. Entonces, esto no es construir las competencias y me pongo a darlas. No, párese usted. Párese usted. Usted construye las competencias para estos estudiantes y no para otros. Por tanto, a ustedes nadie les puede hacer su planeación curricular por competencias. La tienen que hacer ustedes, porque son quienes conocen a sus estudiantes. Un momento. Hay maestros que dicen, los estudiantes vienen muy mal preparados. ¿Y saben lo que les digo yo? Por eso está usted aquí. Porque si vinieran bien, usted sobraba. Es que ahora vienen muy mal, son muy flojos. Por eso está usted aquí. ¿Que usted se rinde? Venga, otro. No sirve quejarse. Hay que venir llorado de casa en esta profesión. Hay que levantarse 10 minutos antes y llorar en casa. Y llegar al aula y dar clase. Joder, que se trata de esto, de dar clase. Y no empezar allí que si me pagan poco, que si me consideran poco. ¿Pero ustedes se creen que les van a pagar mucho alguna vez? ¿Usted se cree que si aquí se ganara dinero estábamos nosotros? Estarían los que se han presentado a las elecciones ahora. Y nosotros estaríamos allí. Claro, es que esto es así. Son cuestiones que uno no termina de entender. No termina de entender. Entonces, tenemos que venir con la lección aprendida. Y cuando uno ama esta profesión, cuando uno la ama, sabe que es un sacerdocio laico. La mejor recompensa es cuando te viene a ver un estudiante que fue tu estudiante y te dice, muchas gracias. Gracias a usted soy lo que soy. Le agradezco mucho. Fue un ejemplo para mí. Usted me motivó. Usted consiguió.
que yo fuera para adelante. Entonces, como docentes, nos tenemos que